persona que figura como su autor. Nuestro programa nos pide ahora la carga procesal. Y en ese sentido, la carga procesal tenemos que interpretarla en este tema documental, cuándo debe ofrecerse la prueba documental y qué ocurre si en esa oportunidad no ofrecemos. Y en tal sentido, el Código Procesal establece que las partes tienen el deber de acompañar con el escrito de demanda todas las pruebas documentales que tiene en ese momento en su poder. O sea, si tiene a su disposición, tiene el deber de acompañar con la demanda. Ahora, si no tiene y pretende servirse de una prueba documental, entonces tiene el deber de individualizar, indicando el contenido, el lugar o la oficina en donde radica ese documento. De manera que si no se cumple con eso, se pierde esa posibilidad de producir esa prueba. Y por eso es una carga procesal. La sanción que recibe él es simplemente la imposibilidad de poder producir en otro momento o de poder ofrecerlo durante la etapa de prueba. Por eso esta carga procesal se aplica no solamente en la demanda, también en la contestación, también en la demanda reconvencional y también en los incidentes y en las excepciones, tanto al promoverlo como al contestarlo. Ahora bien, escucharon hoy que la profesora hizo referencia a documentos e instrumentos, ¿verdad? Porque normalmente nuestra legislación se los equipara y en realidad no son la misma cosa. Porque el documento es el género, el más amplio, el más omnicomprensivo del concepto. En cambio, el instrumento es una especie dentro del género documento. ¿Y qué es lo que le caracteriza al instrumento? Que es escrito. De eso se deduce que hay documentos que son no escritos y hay documentos que sí son escritos. Los no escritos son simplemente documentos, ¿verdad? Y los otros, los escritos, se denominan instrumentos por eso. Ahora bien, estos documentos en general, o instrumentos, como quieran decirlo ustedes, ¿cómo se clasifican? Y nosotros en la cátedra tenemos la clasificación teniendo en cuenta su contenido, la función que cumple el documento y los sujetos que intervienen en su formalización. Y así tenemos nosotros que por su contenido, a su vez se subdivide en declarativos y en representativos. Los declarativos son los que instruyen, los instrumentos escritos, todo lo que está escrito y que instruye. Y tenemos en ese sentido, por la índole de la declaración que contiene ese documento, puede ser dispositivo o informativo. Los dispositivos son, por ejemplo, los contratos, los acuerdos, los pagarés, las sentencias que de por sí solo obligaciones, etcétera. Y otro tipo de declaración es la informativa, que son, por ejemplo, las constancias simplemente. Y nuestro amigo, el doctor Soski, sabe que él tiene informativa, no contiene ningún contrato, no tiene ningún acuerdo, no hay ninguna obligación, pero es una información que él tiene a su disposición a los efectos de poder atender con mayor seguridad al paciente, ¿verdad? Y también están los libros de comercio y compañía que uno tiene. Ahora, los declarativos también por sus efectos pueden ser, según de quién provenga, pueden ser confesorios o testimoniales. Si esos documentos emanan de las partes, son confesorios. Si emanan de terceros, testimoniales, o sea, documentos testimoniales. Y vamos a ver siempre que la prueba testimonial es la prueba rendida por personas físicas que son terceros, ¿verdad? Ahora bien, dijimos declarativos y representativos. Los representativos son los no escritos, documentos no escritos. Y ahí tenemos, por ejemplo, las fotografías, los videos, los
planos, mapas, hitos, etcétera. Todos esos son documentos porque enseñan algo, instruyen algo, pero no están concebidos con palabras. No está escrito. Simplemente son objetos que representan una idea. Bueno, ahora bien, por su función, nosotros tenemos dos clases de documentos: los constitutivos y los probatorios. Los constitutivos son aquellos que a través de los mismos se cumple el requisito formal para la validez del acto. Por ejemplo, para la compra de un inmueble, el requisito de validez es que se realice el contrato de compra por escritura pública. Y si no, entonces no se constituye la idea ni tampoco el acto jurídico de compraventa si no se lo formaliza por escritura pública. Si se formaliza simplemente por instrumento privado, lo que la parte tiene como derecho es la potestad de demandarle al otro por obligación de otorgar escritura pública. Pero mientras no se otorgue la escritura pública, no se puede decirle que se haya constituido el negocio jurídico, se haya formalizado el negocio jurídico de compraventa de un bien inmueble. Y los otros documentos son, sí, por la función que cumple, son simplemente probatorios. O sea, a través de los mismos hacen constatar la existencia de un acto o de un hecho. Vamos a suponer que yo hoy, para ir a la Facultad de Derecho, recurrí al servicio público de ómnibus. Y al subir ahí, ya no estoy usando este sistema electrónico, sino que pago una suma y me da un boleto. Ese boleto prueba que yo hoy realicé un contrato de transporte con una empresa de transporte público. Entonces, ese documento nos prueba un acto jurídico porque no es constitutivo, pero sí prueba. Yo puedo demostrar que, por ejemplo, a través de la presentación del documento que es el pasaje. Y por último, los documentos o los instrumentos se clasifican atendiendo a los sujetos que intervienen en público o privado. Todo esto vamos a ir estudiando en el día de hoy. ¿Cuáles son los instrumentos públicos? Hay que entender bien qué es un instrumento público y qué no es un instrumento público. Entonces, un instrumento público es aquel que fue autorizado, o sea, que tiene que es funcionario público, o que es un depositario de la fe pública. Acá estamos hablando de los escribanos públicos, pero que ellos autorizaron dentro de ciertos límites. Materia más exigida en la ley. Ustedes ven que un billete de dinero, de moneda, es un instrumento público. ¿Por qué? Porque una entidad pública como el Banco Central del Paraguay es el que se hace acreedor de ser autor de ese documento y es el que le atribuye, es el que tiene competencia material y territorial y cumple con las formalidades de la ley a los efectos de poder producir un instrumento público. Instrumento público es, por ejemplo, una escritura pública. Un instrumento público es una cédula de identidad. Cualquier documento que emane de una autoridad pública que está autorizada a generar ese documento, en tanto y en cuanto cumpla con los requisitos de autorizarlo en el radio geográfico y también dentro del ámbito de su competencia, ese instrumento público. Atiendan por qué les digo esto. Vamos a suponer que un escribano público que tiene su sede en Asunción, por ley, él está autorizado a actuar en todos los actos jurídicos que se formalizan en Asunción o en el departamento central. Él ya no tiene competencia. Y vamos a suponer que un escribano de Asunción aparece autorizando una escritura que se formaliza en Villarrica, por ejemplo. Ese es un instrumento elaborado por un escribano público y compañía, pero no es público
público desde el momento que él actuó fuera del ámbito geográfico de su competencia. O cuando, por ejemplo, una autoridad como el director el director de identificaciones, por ejemplo, autoriza una boda, él no puede autorizar un matrimonio. Entonces, a una competencia territorial no tiene competencia por la materia, entonces ese no es instrumento público. Por eso, para que sea instrumento público, es absolutamente indispensable que o este funcionario público o este escribano público actúe dentro de los límites de su competencia, que puede ser material o territorial, les dije, y también cumpliendo con las formalidades que la ley le exige. Ahora bien, ¿qué significa, dijimos hoy, el concepto de autenticidad o no auténtico cuando hablamos, verdad? La autenticidad consiste en que es posible reconocer al autor del documento sin necesidad de llevarlo a una sede judicial. O sea, yo no necesito convocarle al director de identificaciones para que él reconozca ante un juez que él fue el que firmó por una cédula de identidad, por ejemplo. No hace falta, porque el juez está obligado a admitir la autenticidad de ese documento y la validez también de ese documento. Por eso tengo siempre la apreciación de ese hecho, de ese acto. No le corresponde al juez, se le impone. Por eso ustedes ven que en el caso de los instrumentos públicos, ustedes saben que hacen plena fe en juicio. Y vamos a ver qué parte del instrumento es lo que hace plena fe. Y eso significa que el juez no puede apartarse de eso. Él no puede decir, no, a mí no me convence o no me consta. No, él tiene el de hacer. Si hay una evaluación de una prueba que no se le otorga al juez, sino que se le sustrae a él en la prueba instrumental, instrumento público. Ya la ley dice, este hace plena prueba. Si yo, por ejemplo, presento un certificado de un acta de nacimiento en el cual consta que mi padre, que lleva mi nombre también, o sea, yo llevo su nombre también, se llama Carlos González, entonces pueden aparecer 1000 testigos y digan, este no es Carlos González, sin embargo, yo con ese instrumento público estoy probando y no vale de nada la declaración de todos los demás testigos que pretenden decir que yo no soy. ¿Por qué? Porque yo me amparo en un instrumento público y una simple o miles de declaraciones públicas. Por eso nosotros decimos de que hace plena fe. Pero acá tenemos que ver acá que hay ciertos documentos que son privados y que pero pueden lograr una categoría superior mediante el reconocimiento de firma por parte del autor, que puede ser voluntario o tácito. O sea, le convoca el juez y le dice que venga a reconocer una firma y que si no viene se va a tener por suya la firma, aunque no lo sea. Entonces, voluntariamente reconoce cuando viene, comparece ante el juez y dice, sí, es mi firma. Y tácita la causa no vino, entonces se tiene que dar por reconocido ese documento. Y por otra parte, vamos a suponer que él niegue la firma, que aparece en un caso de la comprobación judicial, que es un mecanismo que se hace mediante un procedimiento que se llama cotejo, que lógicamente está a cargo de los peritos. Ahora bien, ¿cuáles son los atributos que tiene el instrumento público? El instrumento público, en primer lugar, el atributo que tiene es el de la fecha cierta. La fecha cierta es la que aparece en ese documento. Si tiene fecha, esa es la fecha, independientemente de que el acto se haya formalizado de verdad en fechas diferentes. Les doy una aplicación. Vamos a suponer que el doctor Sosky quiere vender un automóvil a uno de los compañeros, pero el doctor Sosky está en Nueva York y ya el escribano recibió la autorización de él para preparar la escritura, preparó la escritura, le asignó una fecha, vino
firma, pero el doctor Soski está en Estados Unidos. Y luego cuando vuelve, él firma. Lo mismo se considera que él firmó en la fecha que aparece en la escritura pública, porque si uno va a tener que decir la fecha que le vamos a asignar es la acto de esta envergadura, ¿verdad? Entonces, se tiene sin admitir prueba en contrario que la fecha del documento público también, de que él estaba en el exterior, demuestra con su pasaje que vino 5 días después, que tuvo entrada por inmigración, no interesa eso. A los efectos del instrumento público ya se toma ese como fecha cierta. Fácil unirle en un mismo acto a las partes y al escribano público, primero para que se redacte y segundo para que los otros firmen. Entonces se tiene ya por fecha cierta. En segundo lugar, otro atributo que tiene el instrumento público es la fuerza probatoria. Y ahí vemos nosotros que esa fuerza probatoria, desde con relación a los elementos externos del instrumento, que es lo material. O sea, nuestro sentido. Y también con relación al contenido del instrumento. El contenido es ya el aspecto ideológico del documento. Y ahí tenemos que hacer otra vez una... Si ese contenido del instrumento es un hecho que cumplió el oficial público o que él dice pasó en mi presencia, hace plena prueba. O sea, cuando el escribano dice que se hizo tal día, que fue ante él, que comparecieron esa persona, eso no se discute, hace plena prueba. Pero ¿qué no hace plena prueba en un instrumento público? Las manifestaciones de las partes. Por eso, en este sentido, yo les quiero dar una recomendación muy especial como futuros abogados que son, que mismo una compraventa y van ustedes a pago y en dinero y en presencia del escribano, porque eso, ese acto, ese puede ser objeto de una contraprueba porque no hace plena prueba. Atiendan bien a lo que les digo. Yo siempre dije por eso, y cuando realizo un acto jurídico de con un cheque banco por ese monto, entonces dice el escribano paga en este acto con cheque querencia por tal valor, y él tiene que dejar incluso al final una contrario a la escritura ser nula. Pero justamente, ¿por qué yo lo hago así? Lo hago así porque es un acto que se cumplió en presencia del escribano. En cambio, el escribano, cuando no presencia eso, él dice que las partes dicen que ya recibieron antes de este acto, que el uno pagó y el otro cobró. Entonces, eso puede ser objeto de una contraprueba. Hace semiplena prueba simplemente. Ahora, ¿qué son? Estos son todos instrumentos públicos. Ahora vamos a ver un poco los instrumentos privados y van a ver la diferencia que existe entre uno y otro. Primero, los documentos privados son otorgados solamente por las partes, sin intervención de funcionarios públicos o notarios, pero sin intervención en cuanto a la autoría. Quiero que acá atiendan bien también a lo que les voy a decir. Porque muchos creen que cuando un instrumento privado se firma en presencia de un escribano público, en presencia de un escribano público, y este asienta ese acto en un libro que se llama el registro de firma y certifica que fue firmado en su presencia, esto no es el escribano. En ese caso, ese instrumento va a ser auténtico, pero no va a ser público.
Por eso, mucho ojo con la diferencia que existe entre un documento auténtico y un documento público. El público siempre es auténtico, el privado no siempre es auténtico, normalmente no lo es. Pero les digo, se dan cuenta ustedes que la intervención del funcionario fue simplemente con posterioridad a la formalización de ese acto, pero él está certificando que se firmó en su presencia. Bueno, en segundo lugar, el instrumento privado no requiere de una forma determinada. No olviden ustedes que el instrumento público exige el cumplimiento de la forma establecida en la ley. Este, en cambio, no exige ninguna forma. En tercer lugar, ustedes verán que las escrituras públicas, por ejemplo, se exige que se redacte en español. En cambio, el instrumento privado en cualquier idioma. Ustedes también sabrán, y creo que estudiaron el año pasado en procesal civil, que todos los actos procesales deben cumplirse en día y hora. ¿Cómo era el tema? Día y hora hábiles. En cambio, el instrumento privado puede autorizarse y cumplirse cualquier día, cualquier hora, sea domingo, feriado o sábado, no interesa. Es posible y tiene validez. En cambio, ustedes se imaginan que aparezca en un proceso, por ejemplo, una declaración de un testigo en un proceso, en un juicio, que declaró un sábado, por ejemplo. Entonces, ellas plantean incidente porque dice que es nulo si es que se formaliza en día inhábil o en hora inhábil. Pero, lógicamente, ustedes no olviden que cuando estuvimos, no sé si ya hablamos o no sé si ya tratamos o no de la suspensión del plazo, no tratamos. Pero cuando estudiemos la suspensión del plazo para alegar, van a ver ustedes que cuando se concede un plazo determinado para que se pueda producir algunas pruebas pendientes, ahí sí el juez puede habilitar días y horas inhábiles. Incluso. En un proceso normal, dentro del plazo de pruebas normal, no puede habilitar el juez. Bueno, ¿cuál es el requisito esencial para que un documento sea considerado privado? La firma. La firma. Eso es esencial. ¿Y en qué consiste la firma? Es una representación gráfica del nombre y apellido de una persona, que él lo hace de su puño y letra y del modo que él acostumbra a hacerlo, porque él puede escribir en letra o hace simplemente unos garabatitos y siempre estampando al pie del instrumento, porque lo que se firma por encima del cuerpo, eso no tiene ninguna validez respecto de lo que viene por debajo, a no ser que vuelva a ratificarse la firma. Por eso repito que para individualizar al autor del documento es esencial la firma. ¿Qué función cumple la firma? Primero, autoría al firmante. Y en segundo lugar, que a través de esa firma él está expresando su voluntad. Él está manifestando su voluntad de aceptación con lo que está firmando. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿hay libros privados no firmados? Y dijimos que la firma es esencial. Sí los hay. Por ejemplo, los libros de comercio. Eso simplemente se escriben, pero nadie lo firma. Y otros se preguntan, ¿será que la impresión digital puede sustituirle a la firma? Y hay países donde sí lo admiten, pero nuestros no admiten, tiene que ser la firma para que valga. ¿Y por qué es esto? Porque el doctor Soski sabe perfectamente, mucho mejor que todos nosotros, que a un muerto se le puede extraer su impresión digital y un muerto no puede expresar su voluntad ya después de viajar al infinito, ¿verdad? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta y que caracteriza al instrumento privado es que debe realizarse en lo que se dice doble ejemplar, pero no es doble, es múltiples ejemplares. Porque si, por ejemplo, en un contrato tienen interés 1000 personas, entonces hay que redactar en 1000 ejemplares. De manera que no es doble ejemplar, sino que
1000 ejemplares. En cambio, en una escritura pública pueden tener interés y participar 1000 personas y el juez, el escribano redacta una sola escritura y luego le provee a cada uno una copia o un testimonio, pero firman una sola vez. En cambio, en los instrumentos privados necesitan firmar todas las hojas y compañía. Ahora, otra característica de los instrumentos privados es que carecen de autenticidad y carecen también de fecha cierta. Pero vamos a ver que hay mecanismos legales para darle autenticidad y para darle también fecha cierta. Y en ese hacer la firma, por ejemplo. Y ya sea ese reconocimiento, él comparece y reconoce, es voluntario. Y cuando no comparece, el juez tiene por firma de él. Ahí ya es auténtico. Y la fecha cierta, sin embargo, se da por ciertos acontecimientos en los cuales se puede utilizar ese documento. Por ejemplo, si yo presenté en juicio un instrumento privado, esa fecha que yo exhibí en juicio, que yo incorporé en un juicio, esa es fecha cierta también. En segundo lugar, cuando ese documento lleva una certificación de firma por notario. En tercer lugar, cuando ese documento privado fue transcrito en un protocolo de un escribano público. Y en cuarto lugar, cuando fallecen, ya sea los firmantes o ya sean testigos que participaron de ese instrumento privado. El día que falleció uno de ellos, esa es fecha cierta, porque no se puede concebir que lo hayan firmado después de. Bueno, ahora la exhibición de los documentos. Ustedes saben que esos documentos pueden estar en poder de las partes o pueden estar en terceros. Y tenemos que ver cómo se exhibe eso en juicio. Si es de las partes, entonces tanto las partes como los terceros tienen la obligación de presentar los documentos esenciales. ¿Por qué? Porque es una forma de auxiliar al juez, dice, no es al juez, a la justicia. Y respecto de la lealtad, de la probidad y de la buena fe que emana de esos documentos. Entonces, cuando el documento está en poder de las partes, puede ordenar la exhibición de esos documentos sin sustanciación. Él ordena y punto. Se debe cumplir. Y en segundo lugar, señala un plazo para que el que tiene ese documento, o sea, el tenedor, pueda presentarlo o pueda exhibirlo. Bueno, ahora bien, vamos a ver cuando está en poder de una de las partes. Vamos a suponer que está en poder de una de las partes y lo presenta, todo normal. Pero vamos a suponer que está en poder de él y él se niega a presentar. Entonces, lógicamente, si la parte contraria, que es la que pidió la presentación, presenta una copia, o sea, una fotocopia de ese documento, y prueba también que ese documento existe en poder del otro, se tiene esa fotocopia, exacta reproducción de la copia original que el otro no presentó. Ahora bien, si de otros elementos de juicio que no sean los que mencionamos resulte verosímil, crea una presunción en contra del que se negó a presentar. Ustedes durante el juicio y durante el debate de la parte probatoria, que es tal vez la parte más importante en la que las partes tienen que trabajar 10 veces más y agotar todas sus energías ahí durante ese periodo. Entonces van a ver ustedes de que se pueden encontrar con aquel principio de nemo tenetur edere contra se. Eso está en un aforismo latino. ¿En qué consiste eso? En que nadie tiene el deber de cumplir una actividad que tenga por resultado, o sea, nadie tiene la obligación de hacerlo eso. Incluso vemos nosotros, ya lo estudiamos en otra oportunidad,
al estudiar el artículo 18 de la Constitución. Por eso se halla limitada por ese artículo 18, se halla limitada a eso, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, salvo que se trate, por ejemplo, de documentos comunes o la exhibición del libro de comercio. ¿Cuáles son esos documentos comunes? Vamos a suponer que la Facultad de Derecho distribuye unas comunicaciones a todo el alumnado de la carrera de Derecho. Entonces hay un debate entre un estudiante de Derecho y otro, y demuestra que el documento está en poder del otro, y sin embargo él también tenía que tener uno y otros también podrían tener el mismo documento. Entonces, al demostrar que son comunes, entonces sí tiene la obligación de presentar. Ahora bien, si el documento está en poder de tercero, significa que está en poder de una persona que no es ni la autora ni la demandada. Lo mismo el juez le tiene que intimar y fijar un plazo. Pero ¿qué ocurre acá? Suponiendo siempre que se oponga, no cuando cumple no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Pero si él puede oponerse cuando él demuestra que es de su exclusiva propiedad, entonces no tiene por qué exhibir en un juicio en donde se debaten intereses diferentes al suyo. Y el segundo, cuando la exhibición puede causarle algún perjuicio a él, de la naturaleza que fuere. Si existe esa oposición y alega una de estas cosas, salvo que hayan disposiciones de leyes especiales que por ejemplo, con el crimen de cartas y otras pruebas escritas. Vamos a ver. Una carta dirigida a una persona. ¿Quién puede presentar esa carta? Lógicamente el destinatario, porque el que envió va a tener una copia, pero el original va a estar en poder del destinatario y él puede presentar. Ahora, si las cartas estaban dirigidas a terceros, entonces él puede dar su asentimiento. Y si no da su asentimiento, es insalvable. Pero hay casos en que no necesita tener el acuerdo de este tercero para tener que presentar. También cuando el contenido de la carta es común o cuando la tuviese porque el destinatario le entregó. Vamos a suponer que la carta se le dirigió a Juan Pérez y Juan Pérez le dio a Benito Fernández y Benito Fernández puede presentar. A pesar de que no es él el destinatario, pero el destinatario le había dado a él. Y también puede cuando se presenta cero. Ahora bien, ¿cuál es el valor probatorio de las cartas? Entonces, pueden admitirse incluso si no están firmadas. Ustedes saben que una carta, una correspondencia entre parejas, por ejemplo, no es que firma el marido, ni firma la esposa, ni el novio, ni la novia, sino que pone alguna forma en que ellos se tratan, ¿verdad? Eso no es una firma. Y también tiene valor, aunque esté suscrita con signo o con iniciales, o por siempre tuyo, algo por el estilo que se ponga. Entonces eso se acepta, con tal de que también se pueda determinar de que la letra también le pertenece a él. Ahora quiero un telegrama, que tantas veces nosotros solemos creer que tiene valor de instrumento público. Sin embargo, el Código Civil dice que los telegramas tienen el valor de instrumento privado nomás. Pero no solo eso, cuando se demuestra que el original que existe en la oficina tiene la firma del remitente. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién hoy remite un telegrama a través de la oficina de Antelco? Directamente lo hacen por teléfono, transmiten en el 17, creo que es el número, ¿verdad? Hace tiempo que yo no transmito telegrama, ¿verdad? Y ahí no hay ninguna firma. Entonces no tiene ni siquiera el valor de un instrumento privado. Pero ustedes saben que cuando se le corre el traslado del documento, el otro va a decir acepto o no acepto, ¿verdad? Bueno, ahora bien, nosotros a veces nos encontramos con fotocopias de documentos privados.
fotocopias, repito, de documentos privados. Y esa fotocopia del documento privado lleva la certificación de firma del actuario, por ejemplo. Muchos creen que por eso ya es instrumento público. No, señores. Si lleva la certificación del actuario, solamente se considera que es fiel y exacta reproducción del original que es privado y que obra en el expediente. Y si el que está certificando es el escribano, certifica la autenticidad de una fotocopia, entonces él está certificando que ese documento, el original de ese documento está en el protocolo a su cargo. De manera que ya le instrumento público. No, sencillamente se considera que es fiel reproducción de aquel original que es siempre instrumento privado. Ahora bien, ¿qué sucede? Esa gente lleva anotaciones en su casa sobre la administración del patrimonio de la familia, ¿verdad? Bueno, ese no prueban nunca a favor, porque si no yo voy a escribir todos los días, fulano me debe, el doctor fulano me debe tanto, no, pero sí prueban contra mía. Cuando expresamente, cuando enuncia que yo recibí un pago. Por ejemplo, en uno de mis documentos domésticos, hago constar que en tal fecha recibí la suma de 50 millones de guaraníes de fulano de tal. Prueba en contra mía, no a mi favor. Y también cuando contiene una mención, la anotación se hizo para suplir una falta de un título a favor de quien se indica como acreedor. Vamos a suponer que yo diga, dejo constancia en un cuadernito mío, ¿verdad? Dejo constancia que adeudo a fulano de tal la suma de tanto. Y no le di el pagaré. Pero ese libro doméstico mío puede probar la existencia de una deuda que yo contraje. No es que a mi favor, sino en contra mía, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver esta cuestión de autenticidad de documentos y cuál es la regla general. Nuestro código tiene un cierto error en su redacción, pero vamos a tratar de hacerlo de que realmente sea bien comprendido por todos, porque siempre dijimos que los documentos públicos siempre hacen plena fe, salvo que sean del arguido de falsedad. Y nuestro código, la regla general es que se tienen por auténticos, salvo impugnación y prueba en contrario, los documentos presentados por una de las partes y que son atribuidos a la otra vez. ¿Y cuándo es auténtico? Cuando existe certeza sobre la persona que elaboró ese documento. Pero, ¿cuál es la carga procesal que tiene entonces el demandado cuando el autor presentó documentos que le atribuye a él? Ya cuando estudiamos la contestación de la demanda dijimos que tiene la carga de reconocer o negar la autenticidad de esos documentos que a él le atribuyen. Si él no cuestiona ese documento, entonces quiere decir que él está admitiendo. Así como, por ejemplo, un telegrama que vino y él no hace ninguna impugnación, entonces está aceptando de que él recibió ese telegrama. Y segundo, la recepción o no de las cartas, telegramas, instrumentos que a él le son dirigidos. De manera que en estos casos, él tiene esa carga procesal al contestar la demanda o al contestar lo que es equivalente. Dijimos nosotros que en la contestación de la demanda, el demandado puede presentar documentos. Y eso le corre traslado al autor por 5 días y ese tiene que en ese momento entonces reconocer o negar la autenticidad de esos documentos. ¿Cuáles son los únicos que están liberados de esta carga? ¿Quiénes no necesitan cumplir esta carga? Primero, cuando los documentos están atribuidos al causante a título universal o singular y los herederos o sucesores se limitan a decir, ignoran si la letra y la firma y si el contenido son auténticos o no. ¿Por qué? Porque ellos no están obligados a reconocer la firma del causante. Solo el causante podría haber reconocido su firma en vida, pero los herederos
pueden ampararse en eso, a mí no me consta. Y eso lógicamente va a ser objeto de un cotejo, de una comprobación judicial ulterior a través de vía de periciales y compañía, ¿verdad? Y también aquel defensor público, o sea, el defensor de pobres y ausentes en ejercicio de una función pública. Pero ambos, tanto los herederos como el defensor público, tienen el deber de reconocer o negar la autenticidad después de producida la prueba. O sea, en los alegatos, cuando ellos presentan esa autenticidad de ese documento. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros estamos, A y B están debatiendo en un juicio, ellos son contrapartes. Y B presenta 3 documentos. Uno emana de C, otro de D y otro de E. O sea, C, D y E no tienen vela en el entierro, ¿verdad? Son terceros, pero de ellos emana el documento. ¿Y cómo hago valer eso? Y ustedes me dirán, ¿pero eso acaso ocurre? Claro. Cuando presenta una factura expedida por una casa comercial, cuando presenta una constancia de alguien que no es parte en el juicio, usted está presentando documentos que emanan de terceros. ¿Cómo le van a hacer reconocer a ellos? A ellos no sé si se va a tener prueba auténtica, pero por favor, a ellos que les importa el resultado de este pleito y son terceros. Pero reconocerse, yo llamo a una casa comercial a reconocer, a que decirle un funcionario para que venga a reconocer o negarlo. Entonces lo estoy haciendo como testigo. Para que venga el deber de que es una carga, puede ser por la fuerza pública. De manera que hay una gran diferencia con la parte. La parte simplemente pierde la chance de discutir la autenticidad de un documento. Pero al tercero que no le interesa eso, sin embargo, sabe de que puede ser traído por la fuerza pública, puede ser arrestado y se le puede imponer una multa también. De manera que no creo que cuando se lo llame a cualquier tercero a reconocer uno, de que ellos dejen de venir. Van a venir. Pero mediante mediante el hecho de que dentro de la legislación está establecida que ellos deben ser ofrecidos como testigos. Esto está en el Código Procesal Civil. Y a veces no se entiende pues cómo funciona y por qué le llama como testigo. Le llama porque el testigo es una carga pública. Él tiene la obligación y el deber de comparecer. Por la fuerza, por las buenas o por las malas. Bueno, ahora, ¿en qué consiste esto de la redargución? Es cierto lo que dice esa escritura pública. No, no. Y acá es donde vamos a encontrar nosotros un defecto de nuestra legislación, especialmente en el artículo 308 de nuestro código, que habla justamente del tema de la redargución de falsedad. Si quieren ustedes mirar sus códigos correspondientes, el 308. Bueno, ¿cuál es la vía procesal entonces para atacar el contenido del instrumento público? Se denomina querella de falsedad o argución o redargución, porque se puede en el ámbito. ¿Qué dice nuestro código en el 308? Dice la impugnación de documentos públicos o privados, dice. Acuérdense que eso de privado no está bien. No está bien. Acompañado con los escritos de demanda o contestación, deberá deducirlos dentro del plazo para contestar el traslado. ¿Por qué les digo que está mal esto? Está mal porque el documento privado basta con decir no es mi firma, pero él no tiene por qué tener que
que probar eso, ¿entienden? En cambio, en la Argentina está mucho mejor regulado en el Código Procesal Civil de la Nación. La distribución se da de un instrumento público o auténtico también, dicen. Tramitará por el incidente que deberá promoverse. Entonces, lo que uno va a impugnar es la falsedad, si es decirse que la redargución de falsedad corresponde al material, ¿verdad? Los instrumentos públicos o privados auténticos. ¿Cuándo se deduce esta redargución de falsedad? Cuando el documento se acompañó con la demanda al contestar la demanda. ¿Y cómo lo hacemos? Con la carga esa que habríamos hablado, reconocer o negar la autenticidad. Y segundo, sí, es que hay parte de la escritura que necesita una impugnación superior, como por ejemplo, yo quiero impugnar de que fue él el escribano que autorizó o algo por el estilo que se cumplió en su presencia. Entonces debo redarguir y probar que es falso. Entonces, el que viene al contestar el traslado. Y si se trata de documentos posteriores o desconocidos, que ustedes saben que se puede presentar con posterioridad, dentro del plazo de 5 días de notificada la vista que se le corre a los mismos. ¿Cuáles son las vías a través de las cuales se puede promover la redargución de falsedad? 2 vías hay: de acción, o sea, de demanda, o de un incidente. Un incidente que se tramita ahí en el mismo expediente. ¿Y dónde se puede plantear? ¿En lo civil o en lo penal? En cualesquiera de las partes. Si se plantea como un incidente, ustedes saben que ya estudiamos lo que al plantear hay que ofrecer la prueba, tramita por el principal, y ahí hay una norma que limita quién puede y quién no puede ser testigo. Entonces, no pueden ser testigos los que fueron testigos de ese instrumento que está siendo impugnado. Vamos a suponer que en un certificado de acta de matrimonio aparece que yo soy firmante como testigo. Y luego en la redargución de falsedad me ponen a mí como testigo. Está prohibido eso, porque yo fui testigo en el instrumento que está siendo impugnado. Y ustedes saben que una de las cargas que tiene el testigo y el oficial público que autorizó es que jamás puede patear en contra del acto que él suscribió y que él dijo que testimonió. Bueno, por último, si se plantea como incidente, eso se resuelve recién en la sentencia principal. ¿Cómo se sustancia? Entonces ya dijimos también, ¿verdad? La falsedad de documentos públicos puede ser material o puede ser ideológica. ¿Cuál es la material? La que se plantea dentro del sustrato material del instrumento, cuando se falsifica, por ejemplo, o cuando se altera el contenido, o cuando se suprime algo. Vamos a suponer que se trata de un pagaré que dice, pagaré la suma de guaraní es 1 millón, y ese guaraní yo cambio por dólares. Entonces, de 1 millón de guaraníes va a pasar a 1 millón de dólares. Bueno, ahí ese es una falsedad material. Eso se va a poder constatar en el instrumento a través de esas medidas. En cambio, si lo que se pretende hacer la impugnación es sobre lo intelectual, es diferente. Vamos a volver a lo extrínsecos. Una supresión, dijimos. Y que el documento está adulterado o tiene supresiones o tiene modificaciones
o que no fue autorizado por el oficial público que aparece ahí, autorizándolo, o que fue autorizado por un oficial público incompetente o por quien no lo es. Vamos a suponer que un escribano está con permiso, por ejemplo, solicita 2 meses de permiso, y durante ese lapso aparece que él está autorizando una escritura pública. Esa es falsedad material, porque él no podía actuar porque él estaba inhabilitado para producir ese tipo de documentos. Hay una falsedad material, no ideológica. En cambio, la ideológica es la veracidad de lo que el oficial público expresa que efectuó o presenció, pero no la veracidad sustancial de lo que manifiestan los otorgantes, como ya les expliqué con anterioridad. ¿Por qué? Porque si lo que se pretende cuestionar es la falta de sinceridad de lo expuesto por las partes, hay que ir a un juicio que se llama simulación de actos jurídicos, no redargución de falsedad. Sí voy a plantear, repito, la redargución de falsedad cuando se trata de algo que el oficial público expresa que él hizo o que se produjo en su presencia. Bueno, ahora bien, ¿cuándo se puede hablar de una falsedad de instrumento privado? Y ahí tenemos que ver si cabe la material y si cabe también la intelectual. En el instrumento privado lo único que cabe es la material. Solamente la material, o sea, la alteración, la falsificación, etcétera, etcétera. Y para eso se puede recurrir a un medio de prueba que se llama el cotejo, a través del cual se va a demostrar si la letra y la firma es auténtica, y para eso tiene que compararse tanto la letra del que aparece ahí redactándolo y la firma con otra auténtica. Vamos a suponer que una persona ha redactado un documento y firmado jurisdiccional. Entonces se considera que lo escrito, de manuscrito por él, está escrito por él y que está firmado por él. Y él acepta también de que él escribió eso. Y si no hay un manuscrito hecho por él, se le convoca a una audiencia a través del cual a la persona de cuyo documento, que aparece como firmante o como redactante de ese documento, le dicta un cuerpo de escritura, comparece fulano, considera, usted lo está redactando ante un juez y el juez de la causa nada menos. Entonces, eso va a comparar con el otro documento que se tiene por no auténtico. Por eso se habla también de un documento auténtico y de un documento no auténtico. Bueno, ahora bien, él puede negar la firma o la letra o manifestar que no conoce la que se atribuye a otra persona. Puede manifestar eso. Ahora, ¿cuál es la prueba a través de la cual se debe demostrar la autenticidad de ese documento? Siempre la pericial caligráfica, siempre. Sin perjuicio de otras pruebas, se le puede llamar a una solución de posición, etcétera, etcétera. ¿Qué efecto tiene este documento privado? El valor del instrumento privado reconocido por el firmante o declarado debidamente reconocido es idéntico a un instrumento público. El valor, pero no le atribuye la calidad de instrumento público. ¿Entre quiénes? Entre los propios firmantes y sus sucesores. O sea, no para terceros. El instrumento público hace erga omnes la autenticidad. En cambio, este únicamente hace para las partes o para sus herederos. Bueno, vamos a ver cómo se impugnan los instrumentos entonces extraprocesales, o sea, instrumentos que nacieron fuera del proceso. Un título de propiedad,
un contrato. ¿Cómo se impugna? Por la vía de la redargución de falsedad, que es el único medio. En cambio, los documentos procesales, o sea, esos que se producen dentro del expediente, como por ejemplo cuando viene a declarar un testigo, el acta que se labra, o cuando viene a absolver posiciones una persona, el acta que se labra, o por ejemplo cuando el oficial de justicia va y traba un embargo, el acta que labra, todos esos son documentos procesales, porque fueron documentos que nacieron dentro del proceso, y en el proceso, y tienen validez solo en el proceso, únicamente por la vía del incidente de nulidad. Y esto es muy importante porque el artículo 313 y creo que el 113 también, 113 también creo que es el otro artículo, que dice que esta es la vía para impugnar actuaciones o documentos procesales. ¿Por qué les digo esto que es importante? Porque el chicanero, o sea, aquel que quiere obstruir, quiere dilatar el progreso de un juicio, cuando tiene una simple cédula de notificación que por mandato de la ley solo se puede impugnar por vía del incidente de nulidad, viene y plantea incidente de nulidad, redargución de falsedad y una serie de cosas como para que aquello no termine nunca. Entonces, un concepto no permite que eso ocurra. Y por supuesto que no va a admitir la redargución de falsedad contra un documento que tuvo su origen y su nacimiento dentro del proceso. Bueno, con esto vamos a dar por finalizada la clase correspondiente a esta lección. Y les quiero decir que para el examen, ustedes saben que al final de año son las 31 lecciones las que se deben incluir dentro de las preguntas, ¿verdad? Y de las distintas cuestiones que se plantean por opción múltiple. Entonces, vamos a tratar de llegar a la lección 16. Hoy estamos recién en la 8. De manera que si fuera necesario, yo les voy a convocar a algunas clases fuera del horario, pero respetando otros horarios, ¿verdad? Puede ser un día sábado o lo que sea, de tal modo que podamos abarcar el desarrollo de todo el programa. De lo contrario, yo me doy cuenta que si hacemos nada más que una lección por clase, no vamos a llegar a las 16 para el primer examen, y en el segundo examen van a tener un espacio muy amplio y mucho más difícil. Porque ustedes saben que aunque yo desarrolle una sola lección, el examen final tiene que versar sobre las 31 lecciones. Y es importante que ustedes me escuchen a mí, que le escuchen a los profesores y que hagan las preguntas que ustedes quieren. Estoy a la disposición de ustedes, doctora Profesor, Lucio. El pedido Sí. de acompañar al documento con la cédula autenticada, fotocopia de cédula autenticada, ¿usted hace algún movimiento, algún pedido y en banco, en cooperativa le piden autenticación de cédula? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se pide por pedir? ¿Sirve para algo, para gastar, para...? Es demasiado incómodo. La verdad es que tiene un poco de desconocimiento esa petición, ¿verdad? Y por otra parte, porque la certificación que pueden hacer los actuarios o los secretarios de oficinas públicas también, o los escribanos, implica de que ese documento, el original, está o en el protocolo del escribano o en el expediente del actuario, oficina de aquel funcionario público, nada más que eso. Pero es una forma también de, como que el escribano público es ministro de la fe pública. Entonces, para evitar tener que ir con el original y mostrarle que coincide con el otro, entonces, pero ustedes saben que la municipalidad hace algo peor. Si usted se va a la municipalidad y lleva eso sin la certificación de firma, ¿cómo no se dan cuenta ellos? ¿Cómo no se dan cuenta que por algo se está pidiendo la firma del escribano o del actuario
lo que sea cuando se trata de un expediente, ¿verdad? Y ellos, sin embargo, por sí sacan una acordada y yo les autorizo a ustedes que vayan a hacer una gestión y les pida su cédula y le diga una fotocopia y confirma del escribano. Y si no le firmó el escribano, le dice entonces compra una estampilla de 1000, le adhiere y ya está listo. ¿Hay alguna pregunta más? Profesor, esa es una práctica de ahora de 10, 15 años nomás. En nuestra época no se hacía, se iba con la cédula y se hacía y valía la cédula. Ahora para cualquier trámite, fotocopia de cédula autenticada. Y tenés que ir a buscar un escribano y toda esa historia. No, y usted ve también el escribano mismo, cuando usted se va y se identifica con su cédula, porque el escribano tiene la obligación de conocer personalmente a las partes, o que las partes se identifiquen con un documento fehaciente, que es la cédula. Además de eso, le pide una fotocopia y agrega ahí, ¿verdad? Pero no deja de ser útil, ¿verdad? En el caso de la escribanía no deja de ser útil porque es una firma más que aparece ahí, porque en el protocolo hay una firma más de la parte, una sola firma. Y a veces esa firma no coincide tanto con el de la cédula y por ahí se arma un pequeño problema. Doctora. Bueno, de mi parte, nada, brillante, profesor. Justamente esa salvedad que hizo al final de saber bien que las actuaciones extraprocesales, la vía es la redargución de falsedad, y las actuaciones procesales, como por ejemplo la cédula de notificación, es el incidente de nulidad, ¿verdad? Yo tengo muchos casos así como que el que mencionó el profesor, así que espero que ustedes aprendan bien esa parte para que no cometan esos errores cuando empiezan a litigar. El desarrollo de los artículos abarcan desde el 300 al 303 al 313. Así que vayan leyendo. Eso es todo. Doctor González Morel. Profe, ¿qué número de elección era esta? Octava. No, La 8. gracias. 8. Doctor González Morel. Nada más que agradecer la posibilidad de disfrutar de tu clase, amado padre, y a todos por su presencia. Nada más. Bueno, si Muchas gracias a ustedes, profe. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles entonces, ¿eh? 15:40 el miércoles. Profe. Gracias por su Doctor Carlos Gustavo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Doctor, excelente como siempre. Chao, Liz. Chao, chao.